Este es el gozo de la vida cristiana. Es decir, que no es algo que se te impone desde afuera. Más bien, Dios crea un deseo dentro de ti de vivir una nueva vida. Ahí yace la verdadera libertad. No hay mayor libertad que cuando tú deseas lo que Dios pide de ti. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, no creo haber escuchado antes esa definición de libertad. Bueno, me parece una definición muy útil porque mientras los mandamientos de Dios vayan en una dirección y mis deseos vayan en otra, estaré confundido siempre. Todos lo hemos experimentado de alguna manera. Y ese es el corazón del nuevo nacimiento, que en lugar de Dios simplemente decirnos que avancemos en una nueva dirección porque Él lo demanda, Él nos da un nuevo nacimiento, una nueva vida, un nuevo comienzo, su Espíritu Santo y un nuevo deseo. No es que ya no tengamos las viejas tentaciones que nos llevan en otras direcciones, sino que ahora hay un deseo en el corazón de cada cristiano: vivir por Cristo y para Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. Y exactamente de eso se trata esta nueva serie, una serie que estamos iniciando el día de hoy, que trata acerca de entender lo que significa convertirse en esa nueva creación en Cristo. Si alguien está en Cristo, una nueva creación es. Así que la vida cristiana es más que un nuevo comportamiento. En realidad significa transformarse en una nueva persona. De modo que crecer en la vida cristiana es llegar a ser quien ahora eres como una nueva creación en Cristo. Eso es maravilloso y absolutamente liberador. Bueno, vamos a explorar eso en un mensaje titulado Nuevo Nacimiento. Si puedes, abre tu Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, mientras comenzamos con la serie 10 claves para entender la vida cristiana. Una de las cosas que genera más gozo en una congregación es ver a gente que venga a la fe en Jesucristo. Permítanme dirigirme a ustedes un momento. Ustedes han llegado a reconocer que son pecadores y que necesitan un Salvador, y que Jesucristo es justamente el Salvador que necesitan. Y al reconocerlo han confesado creer en Él y seguirlo. Y entonces la gran pregunta es: ¿hacia dónde voy ahora? Durante las próximas semanas nos basaremos en la Biblia para responder a esta importante cuestión. Es cierto que también hay personas que apenas están analizando las palabras de Jesucristo, explorando lo que creen los cristianos para determinar qué significaría seguir a Jesús. ¿Qué debo esperar? ¿Qué me va a costar? ¿Es algo que realmente puedo hacer? Bueno, si estás en esa posición, las próximas semanas te permitirán dar un vistazo al interior de lo que es la vida cristiana. Tengo 3 objetivos para esta serie. El primero, aprender acerca de la vida cristiana. Esta serie no se trata sobre lo que creen los cristianos, sino sobre cómo viven los cristianos. Más que cualquier otro libro de la Biblia, la primera carta del apóstol Pedro trata sobre la experiencia de la vida cristiana, así como un manual para el discipulado, por decirlo de alguna manera. Y creo que es muy significativo que el Espíritu Santo moviera a Pedro a escribir este libro en el Nuevo Testamento. Recuerden que Pedro era un discípulo cercano de Jesús y conocía por experiencia propia los altibajos de la vida cristiana. Él fue quien confesó a Jesús como el Cristo. También fue quien negó conocer a Jesucristo al ser cuestionado varias veces. Caminó sobre el agua gracias a su gran fe y casi se ahoga cuando esa fe se debilitó. Así que la gracia de Dios tocó a este hombre en los altibajos de su vida y el Espíritu de Dios le inspiró a escribir esta carta especial del Nuevo Testamento que verdaderamente expone la experiencia de la vida cristiana. Ahora, si tienes tu Biblia abierta, notarás que justo al principio de la carta, el apóstol identifica a su audiencia. Y eso es muy importante. Si usan correo electrónico, probablemente tengan usuarios y sus nombres de usuarios son diferentes formas de describirse o identificarse. Ahora, si pensamos en esta carta como si fuera un correo electrónico, Pedro comienza llenando el cuadro de destinatarios.
e incluye en esta lista a varios usuarios en particular. Fíjense que son los elegidos de Dios, los extranjeros en el mundo, los escogidos por Dios y los apartados por Dios. Eso es lo que significa la palabra santificado. Están apartados por el Espíritu Santo para obedecer a Jesús y están rociados por la sangre de Cristo. Si estás en Jesucristo, si has venido a unirte a Él por la fe, entonces todas estas cosas son ciertas sobre ti y aplican a ti. Cada uno de estos nombres de usuario encajan bien con quien eres. Ahora, esa es la audiencia a quienes va dirigida esta carta. Pero, ¿qué hay del propósito de esta carta? ¿Qué pretendía Pedro cuando la escribió? Si pasas solo 2 páginas a 1 de Pedro 5:12, verás que da una firme declaración de por qué escribió la carta. En 1 de Pedro 5:12 leemos: por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. En otras palabras, escribe para que estos cristianos jóvenes en la fe sepan que lo que tienen es algo real. Puede que se enfrenten a grandes dificultades, pero nunca olviden que lo que tienen en Jesucristo es la verdadera gracia de Dios. Así que manténganse firmes en ella, no se rindan. Ahora, no solo vamos a aprender sobre la vida cristiana a partir de este libro, sino que vamos a aprender desde toda la Biblia. Primera de Pedro siempre ha tenido un lugar muy especial en mi vida por este motivo. Cuando yo era joven, mi pastor Derek Prime estaba profundamente convencido de que la mejor manera de preparar a los nuevos creyentes en la fe cristiana era enseñarles la primera carta del apóstol Pedro. Y la razón de esta convicción era muy sencilla. Primera de Pedro cubre todos los temas clave de la vida cristiana en un solo libro. El problema con muchos de los manuales de discipulado que están disponibles hoy es que te hacen saltar de un lado a otro de la Biblia, lo cual puede resultar algo confuso para un cristiano que inicia su camino de la fe. La belleza de este enfoque es que podrás aprender desde toda la Biblia. En otras palabras, al final de nuestra serie, sentirás que puedes ir por tu cuenta a otros libros de la Biblia y aprender de ellos de la misma manera que hemos aprendido juntos de la primera carta de Pedro. Por otro lado, otra gran ventaja que existe en hacer el discipulado básico de esta manera es que Dios establece el plan de estudios. Permítame explicar lo que quiero decir con esto. Pedro estaba escribiendo a los nuevos creyentes bajo la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a partir asumiendo que todo lo que el Espíritu Santo le inspiró a Pedro para decirle a su audiencia también es relevante para nosotros hoy. Lo que Dios sabía que los cristianos jóvenes en la fe necesitaban para tener una base en el siglo I es lo mismo que Dios sabe que los creyentes jóvenes en la fe necesitan hoy en el siglo XXI. Creo que eso es importante porque, sinceramente, si me hubieran pedido que escribiera un plan de estudios para nuevos creyentes, habría hecho una sesión sobre la oración, otra sesión sobre la lectura de la Biblia, una sesión sobre el testimonio y así sucesivamente. Habría sido bastante predecible, creo. Ciertamente no habría incluido una sesión sobre la sumisión, una sesión sobre la libertad, una sesión sobre el sufrimiento, pero Pedro sí las incluye aquí. Si lo piensan bien, estos temas son esenciales para la experiencia de la vida cristiana. Así que al tomar nuestro manual básico de discipulado de las propias Escrituras, dado que Dios ha puesto esta carta en el Nuevo Testamento con ese mismo propósito, evitamos un plan de estudios influenciado por los prejuicios o limitaciones de cualquier maestro. Por lo tanto, nuestro objetivo será simplemente llegar al manual de discipulado de Dios y aprenderlo sin editar, sin modificar, tal como Dios lo dio a través del apóstol Pedro. Y creo que descubrirás, como muchos lo han hecho a lo largo de los años, que a medida que esta carta penetre en tu interior, le dará dirección a toda tu vida cristiana.
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Nuevo Nacimiento. Y este es el primero de nuestra serie titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Y a menudo las personas no están seguras de cuál debería ser el siguiente paso en su vida cristiana después de la salvación. En la serie 10 claves para entender la vida cristiana, estudiamos juntos el libro de Primera de Pedro con el fin de obtener una nueva mirada a la vida cristiana y que nos mostrará cómo crecer en nuestra fe. ¿Por qué no ponerte como objetivo leer el breve libro de Primera de Pedro para maximizar el impacto de este libro en tu vida? También podrías considerar invitar a un amigo o a un ser querido, a un familiar, a escuchar el programa mientras continuamos en esta transformadora serie. Además de poder escuchar la serie en la radio y a través de nuestro podcast, también puedes escucharla en línea visitando abrelabiblia.org. Y mientras estás allí, asegúrate de consultar otros recursos como libros electrónicos y cursos gratuitos, así como seguirnos en las redes sociales y a través de nuestro boletín de correo electrónico. Nos encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Ahora regresemos al mensaje con el pastor Colin. Si la primera parte de este mensaje les abrió el apetito, mantengan su Biblia abierta en la primera carta de Pedro. Pues bien, te convertiste en cristiano, dijiste una oración, te comprometiste. Pero ¿qué sucedió realmente? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál ha sido realmente la transformación que se ha producido en ti? Pues Pedro va directo a la explicación. Si vemos en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuevo nacimiento. Eso es lo que le ha sucedido a los nuevos creyentes. Actualmente hay mucha confusión sobre lo que significa la frase nacer de nuevo o nuevo nacimiento. La gente pregunta, ¿eres un cristiano nacido de nuevo? Y usan esa frase como si un cristiano nacido de nuevo fuera simplemente una de las muchas opciones que existen. Cuando la Biblia dice que has nacido de nuevo, esencialmente significa que Dios ha provocado un cambio profundo en el centro de tu ser. Él te ha dado una nueva naturaleza, lo que significa que tienes un nuevo carácter, un nuevo deseo y una nueva capacidad. Entonces, exploremos esto juntos. Primero, un nuevo carácter. Dios te creó, te dio dones, personalidad, temperamento y habilidades únicas. Y el nuevo nacimiento no va en contra de lo que Dios ha creado. Ese es un principio muy importante. Por eso los pecadores tímidos se convierten en cristianos tímidos y los pecadores excéntricos se convierten en cristianos excéntricos y los pecadores populares se convierten en cristianos populares y los pecadores precavidos se convierten en cristianos precavidos. Dios no contradice en el nuevo nacimiento lo que creó originalmente. Ahora, el Espíritu Santo de Dios te ayudará a tener control y dominio sobre tu temperamento, para que lo domines en lugar de que el temperamento te domine a ti. Él te dará el poder para superar los efectos del pecado en tu personalidad, como el orgullo, la codicia o la ira, pero Dios no anulará lo que Él creó. Él redime su obra dándote una nueva disposición. Dios nunca ha hecho dos copos de nieves iguales y ciertamente nunca ha hecho a dos cristianos exactamente iguales. Dios toma la individualidad que ha creado en ti y la mueve en una nueva dirección. De eso se trata el nuevo nacimiento. Eres tú moviéndote, pensando, deseando y disponiéndote de una nueva forma, en una nueva dirección. Recuerdo muy vívidamente a una adolescente cuando le pregunté qué era lo que le impedía ser cristiana. Y ella era un poco inquieta y había estado bajo la influencia de una maestra de escuela dominical que era lo más estricta y poco flexible que podía existir. Esta joven había visto esa diferencia de personalidad y se había dado cuenta de que esta señora, que era cristiana, era completamente diferente a ella. Y me dijo, no quiero llegar a ser como la señora fulana de tal.
Lo que ella no había comprendido era que Dios podía tomar su personalidad y convertirla en una cristiana única, llevándola en una dirección completamente nueva. Esto es lo mismo que le sucedió a Pedro. Dios tomó a este hombre de temperamento exuberante, con su talento y su pasión, y lo llevó en una nueva dirección. Pedro y Tomás, por mencionar a dos de los discípulos, eran hombres completamente diferentes antes de conocer a Jesús. Y después de conocerlo, eran hombres cristianos completamente distintos. Dios no clona a los cristianos, no usa un molde de galletas para crear cierto tipo de uniformidad entre su pueblo, sino que toma la individualidad que ha creado como reflejo de su gloria y, aunque esté corrompida por el pecado, la lleva en una dirección completamente nueva. Óyeme bien, no hay otro cristiano en el mundo como tú. En segundo lugar, no solo te ha dado una nueva disposición, sino que dice Pedro a estos creyentes y hoy día a nosotros, que te ha dado un nuevo deseo. Eso es parte de lo que significa el nuevo nacimiento, porque tu naturaleza determinará tu deseo, lo que deseas. Y cuando nacemos de nuevo se nos da una nueva naturaleza, lo que significa que tendrás nuevos deseos. Los pájaros desean gusanos, los gatos comida para gatos. Yo no tengo deseo por ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque no está en mi naturaleza. Los gatos tienen apetito por lo que les gusta a los gatos. Los perros tienen apetito por lo que les gusta a los perros. Los pecadores tienen apetito por lo que le gusta a los pecadores. Y aquellos que han nacido de nuevo por la resurrección de Jesucristo tienen deseo por lo que le gusta a Jesucristo. Este es el gran gozo de la vida cristiana, que no es algo que se te impone desde afuera. Más bien, Dios crea un deseo dentro de ti para vivir una nueva vida. Y esta es la verdadera libertad. No hay mayor libertad que cuando tú mismo deseas lo que Dios pide de ti. Eso es verdadera libertad. Descubrir que lo que más quiero en la vida resulta ser lo que Dios me ha llamado a seguir. En tercer lugar, no solo se crea un nuevo deseo, sino ahora una nueva capacidad. La nueva naturaleza que recibimos no solo determina el deseo, sino la capacidad. Los perros no pueden volar, no está en su naturaleza. Los peces no pueden correr, porque no está en su naturaleza. Los pecadores no pueden vivir en la presencia de Dios, porque no está en su naturaleza. Los pecadores no pueden obedecer la ley de Dios, porque no es su naturaleza. Tú solías estar en esa posición, pero has nacido de nuevo. El Espíritu de Dios ha venido a morar en ti, dándote no solo un deseo, una disposición y un deseo para esta nueva vida, sino ahora la capacidad de buscarla en el poder del Espíritu Santo. Es probable que hayas pensado que lo que ha sucedido es que decidiste seguir a Jesús y creer en Él. Pero Pedro nos está diciendo aquí que hay mucho más que ha sucedido en realidad. Nunca subestimes el milagro que Dios ha hecho al traerte a la fe en Cristo. Ahora, quizás la siguiente pregunta sería, ¿cómo saber si he nacido de nuevo? No estoy seguro de poder recordar si en un momento, en un lugar específico sucedió. No sé tú, pero personalmente no tengo recuerdos vívidos de mi nacimiento físico. Me han contado y al parecer causé muchos problemas al negarme a ponerme en la posición correcta en el momento adecuado, pero no recuerdo nada al respecto. La prueba de que nací es que estoy aquí, es que estoy vivo. Y la prueba de que una persona ha nacido de nuevo es que está viviendo una nueva vida, que descubre que tiene una nueva disposición, que tiene un nuevo deseo en su ser, un hambre de las cosas de Dios y la capacidad de seguir este deseo por el poder del Espíritu Santo. Otra cuestión a considerar cuando ves que has nacido de nuevo es preguntarte, ¿por qué me pasó a mí? Y Pedro nos recuerda que solo hay una respuesta a esa pregunta: la misericordia de Dios. En el versículo 3 leemos, según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. No hay otra explicación para el nuevo nacimiento, simplemente es algo que te ocurre. No hay mucho que tú puedas aportar.
Y cuando te das cuenta de que la única explicación de este milagro en ti es la misericordia de Dios, te quedarás con una sensación de asombro, de misterio, de maravilla y de adoración. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué las personas que conozco y amo no ven belleza alguna en Jesús? ¿Por qué tú me abriste los ojos para que yo sí la vea? ¿Por qué yo? Nunca podrás responder a esa pregunta, excepto con estas palabras: según su gran misericordia. Dios ha sido misericordioso contigo. Deja que eso te lleve a la adoración. Y bueno, qué momento para tener que hacer una pausa en el día de hoy. Estás escuchando un mensaje titulado Nuevo Nacimiento y vamos a continuar con esto en nuestro próximo programa. Por cierto, siempre puedes escuchar las enseñanzas del Pastor Colin en línea. Visita nuestro sitio web abrelabiblia.org, donde podrás escuchar el programa en línea o descargar un archivo MP3 de forma gratuita. También puedes escucharlo a través del podcast de Abre la Biblia. Y Colin, acabamos de empezar una nueva serie titulada 10 claves para entender la vida cristiana. Quisiera que me dijeras qué puede esperar una persona al escuchar esta serie. Pues bueno, muy simple. Te llevará directamente a la primera carta de Pedro. Con apenas 5 capítulos, establece los conceptos básicos que cualquier cristiano necesita entender. Y es por eso que es una carta maravillosa para poder establecerse en la fe, porque es realmente útil para cualquier persona que sea un nuevo creyente o para cualquiera que sienta que necesita establecer cimientos claros en su vida. Una de las cosas que me encanta de leer esta carta o cualquier libro de la Biblia es que permite que Dios establezca la agenda. Es muy fácil pensar, bueno, nosotros sabemos lo que un nuevo cristiano necesita aprender. Y si yo hiciera una lista, diría que tiene que ver con la oración y el testimonio, tiene que hablar sobre la lectura de la Biblia y así sucesivamente. Y todas estas cosas están en la primera carta del apóstol Pedro. Pero probablemente no pondría en mi lista que necesitamos conservar nuestra libertad en Cristo o que necesitamos caminar en humildad. Tampoco incluiría que necesitamos estar preparados para el sufrimiento. Pero todo eso también se encuentra en esta primera carta de Pedro. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué estas cosas están incluidas en esta carta? Porque Dios sabe lo que cada nuevo creyente necesita saber sobre estas cosas. Así que es maravilloso adentrarse en un libro de la Biblia. Y en la medida que descubres cómo ir aprendiendo de un libro de la Biblia, irás pasando a otro libro de la Biblia e irás creciendo en la vida cristiana. Y como mencioné anteriormente, acabamos de comenzar esta nueva serie titulada 10 claves para entender la vida cristiana a través de Primera de Pedro. ¿Por qué no ponerte como objetivo leer el corto libro de Primera de Pedro para maximizar el impacto de este libro en tu vida? También podrías considerar invitar a un amigo o a un ser querido a escuchar el programa mientras continuamos esta transformadora serie. Recuerda que puedes escuchar esta serie y toda nuestra biblioteca de enseñanzas en abrelabiblia.org. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos la prueba de fuego que afirma la realidad de la fe en Jesucristo.